Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en este 25 de septiembre de 2022. Ya a continuación les presentamos nuestros principales titulares. El expresidente Evo Morales reveló que el gobierno le prohíbe a los magistrados que se comuniquen con él. Quieren visitarme, quieren hablar, pero está más prohibido comunicarse contigo. Continúa la controversia sobre la elección de defensor del pueblo. Los opositores dicen que es una elección ilegal, mientras que los oficialistas cuestionan el viaje que realizaron al departamento de Santa Cruz, muchos de ellos. Aprobaron esta moción de alteración del orden del día y en consecuencia creemos que Vamos a estar en Chuquisaca, pues se prepara una demanda en contra del gobernador Damián Condori debido a que varios funcionarios estarían ejerciendo sus funciones, pero no cumplirían con los requisitos legales para tales cargos. Los siguientes casos. Bueno, el primero es daño económico al Estado. El segundo es designaciones ilegales e incumplimiento de Vamos deberes. a estar hablando también acerca de las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien dice que las cartas que vinculan al expresidente Evo Morales en los casos relacionados a narcotráfico fueron falsificadas. En este sentido, dicen que se iniciarán los procesos para identificar a la persona o las personas quienes proporcionaron este material al parlamentario. Y en Santa Cruz, el presidente Luis Arce Catacora nuevamente publicó en sus redes sociales su dote de artista, pues cantó junto a varios conocidos autores de canciones en Santa Cruz, algunas estrofas de una de las canciones más representativas de ese departamento. Todo esto se desarrolló en el marco de el aniversario del departamento de Santa Cruz. Y según exparlamentario de La Paz, Amílcar Barral, las movilidades que vienen de la ciudad del Alto deberían de concluir su circuito en inmediaciones de la cervecería para que retornen a su ciudad de origen. Sea por la portada, sea por la autopista, lleguen solamente hasta cierto lugar. Una idea, la cervecería, que haya un distribuidor y para que vuelvan, que no se modifiquen las tarifas. Y en el gobierno se ha evitado hablar acerca del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados dice que todavía hará algunas consultas para dar una opinión al respecto. De dónde viene, por qué viene y cómo tenemos que nosotros asumir en estos casos. En este momento, dar mi versión. De esta manera se respondía a los cuestionamientos de la prensa con respecto a ese tema. Y el vicepresidente del Estado Plurinacional sigue en España y en una serie de conferencias ha dado a conocer que los jóvenes deberían ser más rebeldes. Vamos a estar también con las declaraciones nuevamente de Evo Morales, quien asegura que investigarlo implicaría también investigar al presidente Luis Arce Catacora. Este causa risa. A ese ministro Iván, que primero tiene que investigar por dónde vienen los proyectos, planes. Viene por el Ministerio de Planificación y Economía. Pasa al ministerio que va a ejecutar obras públicas. Vamos a estar también haciendo referencia a las últimas determinaciones del CONADE, que ha señalado a través de su representante que participarán en las movilizaciones que fueron convocadas en el departamento de Santa Cruz. Juntas para que el censo se realice el 2023 y garanticemos modificar la ley 421 nuevos. De igual manera, el representante de CONADE dijo que iniciarán una campaña de desprestigio en contra del flamante defensor del pueblo. Internacional para deslegitimarlo. De entrada le pedimos que dé un paso al costado, que deje de hacer daño a la institucionalidad de los derechos humanos y que más reflexione sobre lo que ha hecho.
En el MAS, el diputado Juanito Angulo... Vamos a estar también con esta información que tiene que ver con la investigación de casos de corrupción en la gobernación del departamento de Santa Cruz, pues la justicia envió a la cárcel al director de Seguridad Ciudadana por la denuncia que fue presentada por un parlamentario del Movimiento al Socialismo y que tiene que ver con la supuesta compra de un carro bombero de manera irregular. Y de igual manera, este domingo se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Diputados, quien ha señalado que el próximo camino que tiene el Movimiento al Socialismo es elegir a un nuevo Contralor del Estado. Conocimiento que el informe final está ya en la vicepresidencia o en la presidencia de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones a continuación. Como siempre, pónganse cómodos que luego de nuestra identificación comenzamos. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, en las últimas horas se ha conocido que enviaron a la cárcel al director de Seguridad Ciudadana, nominado por Luis Fernando Camacho, esto a raíz de la denuncia que fue presentada por el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, en torno a la posible comisión de varios delitos en la adquisición de un carro bombero para el departamento de Santa Cruz. Recordemos que Camacho había visitado a esta persona cuando todavía se encontraba en las celdas policiales antes de que se desarrolle la audiencia de medidas cautelares. Cambiamos de tema. Evo señaló en las últimas horas que investigar los 14 años de su gobierno sería equivalente a investigar al presidente Luis Arce Catacora. De esta manera, fustigó duramente las declaraciones que fueron dadas a conocer por el ministro de Justicia, Iván Lima. Con temas de la corrupción, dice... el ministro va a investigar los contratos de Evo, van a investigar los 14 que investiguen. Pero no se dan cuenta, Ramiro, eso significa investigar a Lucho Arce, pues, que era ministro de Economía. De esta manera, el ex primer mandatario reflexionaba al ministro de Justicia acerca de sus declaraciones que apuntaban precisamente a realizar una investigación en torno al gobierno de Evo Morales. Hablemos ahora del caso Hotel Las Américas. Pues varias autoridades del gobierno han obviado hablar sobre este tema que en las últimas horas ha cobrado relevancia, pues recordemos que existe en este momento una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual se habría hallado indicios suficientes como para iniciar un proceso al gobierno. En ese marco se ha pedido que se pueda iniciar de inmediato un proceso al expresidente Evo Morales. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, ante las consultas de la prensa, obvió dar una respuesta. Bueno, en esos temas más internacionales lo que tiene que ocurrir es una evaluación. Una evaluación, vamos a hacer una evaluación profunda de dónde viene, por qué viene y cómo tenemos que nosotros asumir en estos casos. En este momento, dar mi versión puede ser equivocada porque tengo que ser responsable, no solamente... De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados hacía conocer su criterio con respecto a un informe que fue dado a conocer en las últimas horas y que se refiere a este caso bastante delicado en el cual estarían implicadas varias autoridades por la presunta violación de los derechos humanos de algunas personas que perdieron la vida
en el marco de la operación en el Hotel Las Américas. Hablemos ahora de los buses Puma Qatari. Se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares de uno de los principales sindicados por este caso y en las próximas horas se conocerá su situación jurídica. Sin embargo, también se ha conocido que es bastante complicado por ahora conocer cuál es el paradero del exalcalde Luis Revilla, pues desde la Fiscalía se lo estaría buscando y todavía no se lo habría hallado en un inmueble en Santa Cruz y en la ciudad de La Paz. El responsable del proceso de contratación asigna a la comisión de calificación para posteriormente emitir la resolución de adjudicación a la empresa Fabros, empresa que se adjudica por la suma de 65 De esta manera, el fiscal que investiga el caso hacía conocer cuáles son los avances en la investigación. Han solicitado que las personas que tengan conocimiento acerca del paradero del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, puedan brindar informaciones a las autoridades para que se pueda coadyuvar en el proceso de investigación y se pueda aclarar qué es lo que habría ocurrido en torno a las denuncias de supuesto sobreprecio en los motorizados municipales. En este contexto, el fiscal departamental de La Paz señaló que se tiene certeza que Luis Revilla no habría abandonado todavía el país y por ello se habilitarán una serie de operativos para que de esta manera se pueda dar con la ex autoridad edil. Vamos a hablar ahora acerca de la elección del defensor del pueblo. Los opositores todavía se manifiestan bastante molestos por lo ocurrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguimos trabajando. Ellos sabían perfectamente que 3 comisiones de la Cámara de Diputados estaban sesionando en Santa Cruz y no obstante de ello, pues han acudido a reaccionar de esta manera, tocando un tema que no correspondía todavía. Y además es un tema bastante importante, la población lo sabe, entonces lo que hayas escogido es un defensor del MAS. Lastimosamente es lo que ha sucedido, en medio de violencia, agresiones. De esta manera, parlamentarios de la oposición señalaron su desacuerdo con la forma en la cual se ha elegido al flamante defensor del pueblo. Vamos a escuchar ahora cuál es el criterio de los oficialistas sobre la elección de la nueva autoridad en la Defensoría del Pueblo. El artículo 220, se ha activado los contenidos del artículo 76 de nuestro Reglamento General de la Cámara de Diputados que permite que se pueda realizar la alteración del orden del día. De esa manera, los oficialistas justificaban la elección del defensor del pueblo que había generado una serie de cuestionamientos y críticas de parte de las autoridades que habían participado en esta elección. Y en ese marco, el CONADE se ha expresado y dijo que organizará una campaña para defenestrar la imagen del nuevo defensor del pueblo. La elección apócrifa no lo reconocemos, no lo vamos a reconocer. Vamos a hacer una campaña nacional e internacional para deslegitimarlo. De entrada le pedimos que dé un paso al costado, que deje de hacer daño a la institucionalidad de los derechos humanos y que el MAS reflexione sobre lo que ha hecho. En el MAS, el diputado Juanito. De esta manera se hacía conocer la postura del CONADE. Sin embargo, también garantizaron su participación en el Cabildo para este 30 de septiembre. Sí, somos parte del Comité Interinstitucional. Y al ser partes vamos a estar en el Cabildo del 30 y vamos a organizar la Asamblea de la Paceñidad preferentemente antes del 30 para que podamos tomar medidas conjuntas para que el censo se realice el 2023 y garanticemos modificar la ley 421, nuevos escaños parlamentarios
y logremos que se dé cumplimiento a la ley de autonomías Andrés Ibáñez, que señala que en 6 meses después del censo debe hacerse el pacto fiscal. Cambiamos de información, esta vez vamos a hacer referencia a un comunicado que fue publicado por la Procuraduría General del Estado, en el cual se desmiente a uno de sus funcionarios en el sentido de que se habría solicitado la aprehensión del presidente de la administradora boliviana de carreteras. Con las informaciones nos trasladamos hasta Chuquisaca. En las últimas horas se ha dado a conocer que varios funcionarios que trabajan en esa institución no cumplirían con los requisitos legales. De manera formal estamos presentando una denuncia ante el Ministerio Público contra el gobernador Damián Condori por los siguientes casos. Bueno, el primero es daño económico al Estado, el segundo es designaciones ilegales e incumplimiento de deberes. Lamentablemente, después de 1 año y 6 meses, nos damos cuenta de que 180 funcionarios de la gobernación no cumplen con el perfil. De esa manera se hacía conocer el malestar por la actuación que tuvieron los funcionarios en la designación de varias personas quienes no habrían cumplido con los requisitos legales para el ejercicio de sus funciones. Hablemos ahora del tren metropolitano. Pues se detiene el servicio gratuito que se estaba prestando en los últimos días debido a que se habrían sustraído varias piezas del cableado, lo que haría imposible que el tren pueda operar. En ese sentido, se ha solicitado que la ciudadanía pueda tener mayor precaución, pues inclusive algunas movilidades del transporte público estaban perturbando el servicio y desluciendo además a el moderno sistema de transportes. Y si hablamos de transporte, nos trasladamos hasta la ciudad de La Paz. Exdiputado Amílcar Barral dice que sería mejor que los minibuses que llegan de la ciudad del Alto puedan terminar su ruta en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional. Los minibús que bajen del Alto, sea por la portada, sea por la autopista, lleguen solamente hasta cierto lugar. Una idea, la cervecería, que haya un distribuidor y para que vuelvan, que no se modifiquen las tarifas, que no haya tramiaje, y lo mismo pasa con los choferes de La Paz, que solamente llegan a cierto lugar y no entren a la ciudad del Alto. Con eso descongestionaríamos, con eso evitaríamos el tema de trancaderas. De esa manera, el ex parlamentario opositor hacía conocer su criterio sobre el destino que debería tener el servicio de transporte en la ciudad de La Paz, considerando que existe un planteamiento para que se pueda realizar el reordenamiento que muchas juntas vecinales habían pedido debido a la gran cantidad de motorizados que circulan actualmente en la sede de gobierno. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.